Los libros son de todos. Los libros son de todos, de todos. Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a este primer programa de Los libros son de todos. ¿Cómo estás, Giovanna? Muy buenos días. Buenos días, yo estoy contenta de empezar con un nuevo programa. Ya les vamos a ir dando pautas de lo que va a ser nuestro hermoso programa, pero yo creo que les va a encantar. Así es, básicamente, como dice el título, es un programa que se relaciona con los libros, ¿no? Y con la idea de que todos tenemos derecho al acceso al libro e incluso tenemos la necesidad de acceder a los libros porque los libros son educación, los libros son información, los libros son conocimiento. Entonces sí es muy necesario que todos tengamos acceso al libro y lo que queremos hacer con este programa es eso, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que la gente va a estar muy entusiasmada porque los libros son compañía, son amigos, entonces te dan información, te ayudan a crecer como persona, entonces les va a fascinar nuestro programa. Así es. Y este programa es parte de un proyecto que se llama La Biblioteca Los Libros Son de Todos. Nosotros tenemos ya un recorrido de 5 años, desde el 2021, y lo que hacemos prácticamente en nuestra biblioteca es prestar los libros por un mes. Son libros físicos, los cuales los prestamos en diferentes lugares de la ciudad, ¿no es cierto? Exactamente, estamos en la biblioteca municipal, también estamos en la OPEA y estamos tratando de conseguir otros lugares también para que la gente acceda a los libros de manera gratuita por un mes. Sí, entonces esa es la idea de la biblioteca, los libros son de todos, y este programa lo que trata es de coadyuvar a esta iniciativa. Somos un grupo de voluntarios, no tenemos apoyo institucional de ningún tipo, y lo que tratamos de hacer con este programa es precisamente seguir promoviendo la lectura, que la gente conozca los libros que tenemos en la biblioteca. Pero no solo esta parte de los libros de la biblioteca, sino todo tipo de otra actividad cultural relacionada con libros o con arte o con otro tipo de temáticas que también suceden en nuestra ciudad y que también vamos a ir comunicando. Exactamente, invitamos a toda la población a que nos escuche y que pueda prestarse también los libros que tenemos en la biblioteca. Los libros son de todos, hay variedad, hay novelas, cuentos, poesía. Hay igual las que son para las carreras, las diferentes carreras, hay economía, hay también de cocina, hay diferentes libros que les van a sorprender porque cada persona busca un determinado libro, ¿no? Y lo va a encontrar en Los Libros Son de Todos. Así es, entonces ya saben, este es el programa Los Libros Son de Todos que empieza hoy día y nos estaremos viendo cada semana, ¿no? Con este programa. Y nada más, Giovanna, somos Giovanna y Javier que vamos a estar a cargo del programa. Así que un gusto empezar este programa y bueno, adelante con el programa. Mundo Vagabundo. Del libro al radioteatro. Del libro al radioteatro. Bueno, continuamos con el programa y vamos a esta sección que se llama Mundo Vagabundo, en la cual vamos a presentar libros, pero no solo vamos a presentar libros, sino que vamos a transformarlos de alguna manera en un radioteatro, ¿no? Para que ustedes tengan esa vivencia del libro, por lo menos de una parte, y que se animen a leer el libro, ¿no? Entonces, para el día de hoy tenemos un libro muy importante que se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo, del autor Mark Twain. Mark Twain en realidad no se llamaba Mark Twain. Este es un seudónimo que usaba este autor. Él se llamaba Samuel Langhorne Clemens, ese es su verdadero nombre. Y bueno, él era estadounidense, él nació en el año 1835 y murió en el año 1910. Entonces, es importante esto de la época en que él vivió.
porque estamos a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y esta es una época en la cual se dieron cambios tecnológicos, técnicos muy importantes en el mundo, lo que se vino a llamar la Segunda Revolución Industrial. Inventos o descubrimientos en realidad, como por ejemplo la electricidad, ¿no? Tenemos en esta época grandes científicos, inventores, como por ejemplo Thomas Edison o el mismo Nicolás Tesla, ¿no? Tesla fue incluso amigo de Mark Twain, ¿no? Entonces es una época de mucho avance tecnológico. Tomemos en cuenta también que estamos hablando de un autor que es estadounidense. Él vive en Estados Unidos toda esta gran revolución de nuevos inventos. Tenemos el automóvil, tenemos el cine, tenemos la fotografía, tenemos incluso se está ya inventando el teléfono, bueno, el telégrafo, los medios de comunicación a distancia. Todos estos cambios son parte de la literatura que escribe Mark Twain. El libro Un Yankee en la corte del rey Arturo se publicó en 1889, ¿no? Entonces, lo que básicamente el argumento de esta obra, de esta novela, es un viaje al pasado, ¿no? De repente, un estadounidense, por eso un yankee, hay que entender también que la palabra yankee, a veces aquí en Sudamérica la usamos despectivamente con relación a los estadounidenses, ¿no? Pero incluso ellos mismos se dicen a sí mismos yanquis, ¿no? Sobre todo los de esta parte de la costa la parte de Nueva York, la parte norte, digamos, de Estados Unidos, ellos se dicen mucho yanquis. Hay un grupo, incluso un equipo de béisbol que se llama los Yankees, ¿no? En Nueva York. Entonces, es un personaje, un ciudadano, digamos, estadounidense, que por cuestiones que ustedes van a entender cuando lean la novela, se ve transportado al pasado. ¿Y a qué pasado? A la Edad Media. ¿En dónde? En Inglaterra. ¿Y en qué lugar? Pues a una tierra un poco mítica, una tierra de leyenda, que es la que ustedes conocen como la corte del rey Arturo o el reino de Camelot, ¿no? Donde vivía el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda, ¿no? Lancelot y otros caballeros. Esta leyenda inglesa es muy conocida por todos nosotros y es a este lugar mítico donde este yankee, este estadounidense es llevado, ¿no? En este viaje al pasado. Y claro, lo que sucede ahí es el contraste entre una persona que viene, digamos, de la modernidad, de esta época ya prácticamente moderna, con lo que vivían ellos en la Edad Media, ¿no? Donde no hay obviamente ninguno de estos adelantos técnicos y tienen otro tipo de vida, ¿no? Entonces el libro es muy interesante por eso, ¿no? Por contrastar dos estilos de vida prácticamente en dos tiempos diferentes, ¿no? Entonces lo que vemos es una obra de mucho humor. Tiene mucho humor esta obra, esta novela, y en general las obras de Mark Twain son de este estilo, ¿no? Hay mucha ironía, mucho sarcasmo, ¿no? Es bueno aquí decir un poco que hay otras obras muy conocidas de Mark Twain, como por ejemplo Las aventuras de Tom Sawyer, Las aventuras de Huckleberry Finn, El príncipe y el mendigo, ¿no? Todas ellas obras con mucho humor, y esta no es la excepción, ¿no? Entonces, a través de este humor nos va mostrando lo que les decía, este contraste entre lo que viene a ver una persona que ya es de la modernidad, ¿no? Con esta gente de la Edad Media. Una de las primeras críticas que se hace, o lo que podemos observar en el libro, es lo de los avances tecnológicos, ¿no? Cómo es de diferente la vida en la Edad Media con la vida en la modernidad. Y va poniendo el autor en boca de estos personajes de la Edad Media, el rey Arturo, el mago Merlín, etc. El pensamiento cargado con mucha superstición. Es gente muy supersticiosa. Creen en encantamientos, creen en magos, creen en la posibilidad de que la realidad no sea lo que estamos viendo, sino que es otra cosa. Podríamos hacer un paralelo con otras obras que en la actualidad tenemos, sobre todo, por ejemplo,
en película, ¿no? Si se ubican El Señor de los Anillos, por ejemplo, ¿no? Evidentemente es una obra que está ubicada en un lugar fantástico, la Tierra Media, pero está inspirado totalmente en la Edad Media, ¿no? Entonces todo lo que vemos en esas películas, en esas sagas, es magos, el mago Gandalf, los como prácticamente como demonios, como el Sauron, ¿no es cierto?, que tienen grandes poderes, un anillo que te da mucho poder, gente que desaparece y que aparece, orcos, gigantes, árboles que caminan, etcétera, todo este mundo fantástico, ¿no es cierto? Eso es lo que nos muestra esta novela, ¿no? Entonces el rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda viven en ese mundo, pero él lo que les contradice es que ese mundo no existe. Ellos creen que existen todas estas cosas, pero en realidad es un país normal. No hay nada de eso. Hay el mago Merlín, que cree que es un mago, que puede hacer incluso encantamientos y puede transformar las cosas. Y él lo que va descubriendo ante ellos es que eso no es cierto. Este señor mago Merlín no tiene ningún poder en realidad, ¿no? Entonces, ese es el primer contraste que existe entre esta persona que viene del futuro y la gente del pasado, de la Edad Media, ¿no? Pero hay otro tema que es muy importante, que también lo toca el libro, es el tema de podríamos decir, la organización social, la organización política de este mundo de la Edad Media, ¿no? Entonces, el yanqui, el estadounidense, viene evidentemente de un futuro, de una modernidad en que, por ejemplo, hay democracia, que es el sistema político que nosotros también tenemos aquí en Bolivia, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el ciudadano es el que elige a su gobernante, ¿no es cierto? Y que en realidad es el ciudadano, el soberano, la sociedad, el pueblo, es el soberano, es el que tiene el poder, que es también la definición etimológica de la palabra democracia, ¿no es cierto? El gobierno del pueblo. Entonces se entiende que es el pueblo el que en realidad tiene el poder, y en realidad los gobernantes son solamente los administradores, digamos, de ese poder que en realidad tiene el pueblo, ¿no? Entonces él viene con esas ideas, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos en esa época era como el ejemplo de ese tipo de sociedad y de organización política. En cambio, en la Edad Media, en el reino de Camelot, claro, tenemos otra organización, que es lo que hemos llamado el feudalismo. Es decir, hay un rey, pero no solo hay un rey, sino hay una nobleza, un grupo élite, que es la nobleza, que tiene unos derechos, prerrogativas mucho más grandes que lo que tiene el pueblo común, que son los campesinos. Los campesinos prácticamente son como esclavos, no son directamente esclavos, pero es servidumbre, ¿no es cierto? Entonces tienen mucho menos derechos, están como sujetos a lo que puedan querer las clases altas, la nobleza, los reyes, ¿no es cierto? Y entonces es este contraste también el que el yanqui va descubriendo y nos va mostrando, ¿no es cierto?, a través de la novela, y como les digo, a través de mucho humor, mucha ironía, esta dificultad que él ve, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que esto suceda, ¿no es cierto? Y les trata de obviamente convencer de que tendrían que vivir de otra manera, que no puede ser que el rey tenga tanto poder, ¿no es cierto? Entonces esto hace una obra bastante divertida y nos permite fantasear a nosotros que estamos leyendo qué haríamos nosotros si es que en un momento dado pudiéramos viajar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tal vez sería algo que muchos hemos deseado, muchos incluso podemos tener nuestra época histórica favorita, ¿no es cierto? Alguien dice, no, yo hubiera querido vivir precisamente en la Edad Media o en la edad de los romanos o aquí, por ejemplo, en la época de Tiahuanacu, etcétera, ¿no? Fantaseamos con ciertas épocas históricas y cada uno tiene como su gusto. Y entonces esta novela nos permite eso, ¿no? Fantasear qué pasaría si volviéramos al pasado, por ejemplo, ¿no? Como digo, tendríamos mucho más conocimiento que la gente de ese momento, de ese lugar, y por tanto tal vez seríamos como superhombres o tendríamos mucha más nivel y superioridad con respecto a la gente de ese momento, ¿no?
Pero otra cosa de la que podemos hablar es, o de lo que nos permite reflexionar el libro, es el tema que decíamos de la realidad con lo que no es realidad, ¿no es cierto? Lo que a veces parece que es realidad, pero no es. Nos lo pone en esta gente que cree en dragones, cree en magia, etcétera. Pero si lo traemos a nuestra actualidad, tal vez podemos descubrir que también nosotros de alguna manera vivimos en esa dicotomía, ¿no es cierto? Tal vez hay cosas que creemos que son realidad, pero que no es así. Hay muchos temas actuales, ¿no es cierto, Giovanna, que podemos ver en este sentido. Exactamente, podemos cruzarlo un poquito con lo que es la religión, porque ahí las religiones usan, ¿cómo te diría?, creencias que la gente vive directamente y lo transforma como vivencial, como si fuera real. Entonces, que hay premio, que hay castigo, que hay cielo, que hay infierno. Yo creo que ese sería un ejemplo, digamos, de lo que maneja este libro, porque extrae entre una realidad y lo que no es real. ¿No ve? Para unos es real, digamos, que hay un cielo, hay un infierno, pero para otros no lo es. Entonces, ahí yo creo que habría una confrontación de valores, de creencias, de varias cosas que afectan a la sociedad en sí. Así es, ¿no? La religión es uno de esos casos, ¿no? Que intenta mostrar una salida, una solución a muchos problemas y que en realidad mucho de eso no tiene un sustento realmente concreto, ¿no? Entonces, eso, y también, digamos, en lo que hace a la política. Bueno, la religión también es política, ¿no? Pero en lo que hace a la política, por ejemplo, ahora que estamos en un año de elecciones, ¿no? Lo que se nos presenta como candidatos, ¿no es cierto? Gente muy respetable, muy digna, entre comillas, ¿no? Pero que se nos presenta así, ¿no es cierto?, a la sociedad, gente por el cual tendríamos que votar, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso, no es cierto? Tal vez es todo una pantalla, ¿no es cierto?, que nos están queriendo hacer creer, y muchos obviamente caemos en eso, ¿no es cierto? Y aceptamos sin cuestionar, sin criticar todo lo que los medios de comunicación, incluso el internet, las redes sociales, nos van mandando, ¿no? En ese sentido también es parte de esto. Existen otras formas, ¿no es cierto?, de esta alucinación colectiva, digamos, que a veces vivimos, ¿no? Exactamente, yo creo que también parte de la manipulación que manejan los políticos, yo creo que también sería bueno que la gente se informe para ver realmente qué candidato es bueno, a pesar que te muestran, como dices tú, una fantasía de lo que son ellos, pero yo creo que la información es poder, entonces yo creo que nos tendríamos que informar un poquito más para realmente elegir es que para mí parte el pueblo es el que va a salvar al pueblo. Esa es mi idea directamente. Sí, es la verdad, ¿no? O sea, al final de cuentas, precisamente no hay que confiar tanto en lo que viene de otros lados o de afuera, sino más bien en lo que nosotros mismos podemos hacer y lograr, ¿no es cierto? Que también es lo que nosotros queremos hacer con la biblioteca, ¿no es cierto? Trabajar para lograr algo por nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente lo que podemos encontrar en este libro. Y hay un tema más que viene a colación, pero que también es muy interesante, ¿no? Que, como van a ver también en el radioteatro, claro, este personaje que tiene toda la verdad, que está viendo la realidad, que se confronta con los que están totalmente alucinados, que creen en encantamientos, creen en brujerías, creen en un montón de cosas, un montón de supersticiones. ¿Cómo yo puedo hacer entender a esta otra persona cuál es la realidad? Si el otro está convencido, ¿no es cierto?, de lo que él cree. Entonces, otra cosa que podemos reflexionar es hasta qué punto yo tengo que forzar y tengo que imponer, digamos, mi verdad sobre el que está viendo otra cosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien tú puedes estar viendo una realidad y juzgas que es imperativo que tú cuentes tu verdad y que hagas ver a todos la verdad, eso puede lograr o puede generar un rompimiento, ¿no es cierto?, un quiebre en tus relaciones con las personas. Y no es lo que queremos.
¿no es cierto? No queremos lograr ese rompimiento, ese quiebre. La sociedad tiene que formarse como una comunidad y para eso necesitamos relaciones. Entonces el libro nos permite reflexionar en eso, ¿no? Hasta qué punto yo tengo que imponer y hasta qué punto tengo que aceptar también la creencia del otro y qué es lo mejor para yo generar esa comunidad, ¿no es cierto? E incluso para que llegue mi propio mensaje. Y a la vez dar tiempo, ¿no es cierto? Porque tal vez con el tiempo, que es muy importante, yo voy a poder yo mismo reflexionar y preguntarme lo que yo creo también es completamente cierto o qué críticas me puedo hacer yo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso vamos a ver también en este libro, ¿no? Ese problema de las relaciones personales que se dan en estos casos, ¿no es cierto? No sé si tienes algún otro comentario. Es que yo creo que la verdad es relativa y cada uno tiene su propia verdad, entonces ahí entra el problema que tú dices, ¿no ve? Entre tratar de tener el mismo pensamiento, tener las mismas creencias. Entonces yo creo que para generar una comunidad habría que buscar de a poquito, ¿no? Los que crean lo mismo que tú, o tratar de transformar la realidad de las otras personas. Es complicado, pero yo creo que sí se podría si les das cosas tangibles que puedan ver que realmente favorezcan a un cambio. Sí, esa es la idea, ¿no? Ir trabajando de a poco y con cosas reales, ¿no? Y así poder generar esta comunidad, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, como ven, este libro nos permite un viaje al pasado, muy interesante, muy lindo, muy lleno de aventuras. Nos permite la reflexión entre lo que es lo real y lo que es ilusiones, fantasías. Nos permite confrontar lo que es el avance tecnológico y moderno con el pasado. Nos permite hablar de los sistemas políticos, ¿no? La democracia moderna frente al feudalismo. Y nos permite esta reflexión sobre hasta dónde podemos convencer al otro y tenemos que mantener las relaciones y no romperlas, ¿no es cierto? Entonces, este libro, Un Yankee en la corte del rey Arturo, de Mark Twain, ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca Los Libros Son de Todos y pedirlo, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a, por lo menos esta parte, esta sección, vamos a dar paso ahora al radioteatro sobre este libro, Un Yankee en la corte del rey Arturo. Esperamos que les guste y nada, muchas gracias. Un Yankee en la corte del rey Arturo. Soy un simple ciudadano norteamericano que un día, después de recibir un puñetazo en la cabeza, me vi al despertarme por arte de no sé qué magia, transportado a la Edad Media, en Inglaterra, en el castillo de Camelot, la famosa corte del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Esta es una de mis aventuras. Elisenda la cartelesa. Nunca ha existido un país más a propósito de embusteros errantes que el reino de Camelot. No pasaba un mes sin que alguno de estos vagabundos llegara a palacio, y siempre venían cargados con alguna historia de una princesa cautiva en algún tétrico castillo y vigilada por un pillastre sin ley, generalmente un gigante. Pensarán que lo primero que hacía el rey después de escuchar semejante novela de boca de un desconocido era pedirle su identificación y preguntarle sobre las ciudades y castillos por donde había pasado. Pero lo cierto es que nadie pensó jamás en una cosa tan simple y tan de sentido común como esa. No, todo el mundo se tragaba esas enormes mentiras sin preguntar nada. Un día llegó uno de estos vagabundos, que esta vez era una vagabunda, y contó su historia habitual. Su señora estaba prisionera en un castillo
en compañía de 44 otras hermosas muchachas, la mayoría princesas, languideciendo en un cruel cautiverio desde hacía 26 años. Los dueños del castillo eran 3 extraordinarios hermanos, cada uno de ellos con 4 brazos y un ojo en el centro de la frente, tan grande como un melón. Todos los caballeros de la mesa redonda deseaban ir a rescatar a las princesas, pero el rey, inútil rey, me concedió a mí ese honor, que no lo había pedido. Yo hubiera podido maldecir esa situación, pero me guardé mi enojo por educación. Dije que estaba contento, estaba tan Clarence, mi ayudante, me vino a dar lo que a él le parecía una gran noticia. El rey ha designado que seas tú el que vaya a rescatar a la princesa. Ciertamente, Clarence. Mandé llamar a la muchacha para interrogarla. Cuando entró, vi que era una hermosa muchacha, vestida con elegancia, pero a la vez con sencillez. Muchacha, ¿te han preguntado sobre los detalles de tu historia? No. Me lo imaginé. Debo preguntarte algunas cosas para asegurarme de los pasos que vamos a dar. ¿De dónde eres? De la tierra de Moder. ¿Tierra de Moder? No he oído nunca ese nombre. ¿Están vivos tus padres? No lo sé, porque hace muchos años que partí del castillo. ¿Cómo te llamas? Soy la doncella Elisenda de Cartelesa. ¿Conoces a alguien aquí que puede identificarte? No lo creo, ya que vengo por primera vez. A ver, ¿tienes alguna carta de presentación, algún documento, alguna prueba de que dices la verdad y que se puede confiar en ti? Claro que no. ¿Para qué tengo que tener esas cosas? ¿Acaso no tengo lengua y puedo expresar yo misma lo que tengo que decir? Ay, está bien, entonces dime, ¿dónde queda el castillo con las 44 princesas y los 3 ogros? Yo solo sé que el castillo es grande y fuerte, situado entre tierras lejanas, a muchas leguas de aquí. Entonces, ¿a cuántas leguas? Ay, eso no puedo saber, porque para contarlas tendrían que estar marcadas y uno tendría que verlas desde arriba e ir contándolas una por una, y eso solo Dios lo puede hacer. Bueno. Entonces, dime, ¿hacia dónde hay que ir para encontrar el castillo? El castillo no está en ninguna dirección desde aquí, porque los caminos no van directamente a él, sino que dan muchas vueltas. De todos modos, lo cierto es que está en este planeta y en ningún otro. Al venir aquí pude observar que el camino da una vuelta entera sobre sí mismo y parece regresar, y que luego vuelve a hacer lo mismo una y otra vez, de manera que sería una vanidad humana querer saber hacia dónde está orientado el castillo, al que Dios no ha querido dar dirección alguna. Y si Dios no le place darle ninguna dirección, y se ve que nosotros nos entercamos, podría suceder que desvaneciera el castillo y que no encontráramos más que un terreno baldío, como un aviso a sus criaturas de que lo que Él quiere, lo quiere, y lo que Él no quiere, no. Bueno, entiendo. Maldita sea la dirección. Perdón por exaltarme. Tal vez tengas la cartografía de la región donde está el castillo. ¿La fotografía? No tengo cámara, no tengo fotografía. No dije fotografía, digo cartografía. Me refiero a un mapa. Si tienes un mapa. Pero bueno, dejémoslo así, que me estoy enojando. Mejor es que te vayas a descansar. Clarence, llévala a su cuarto. Gracias. Ahora comprendía por qué ni el rey ni los caballeros pedían explicaciones ni detalles. Estas personas no tenían idea de nada. Pudiera ser que supieran algo de cierto de lo que contaban, pero por más preguntas que se hicieran, no iba a sacar nada en claro. Sacarle una información cierta sería más difícil que sacarle una verdad a un político. En eso, Clarence regresó y le dije que estaba decepcionado de no haber podido obtener más información,
pero él me miró y me dijo que más bien él se había sorprendido de que yo le pregunte tantas cosas a Elisenda. Pero ¿cómo te sorprende que te haga preguntas? ¿Cómo puedo ir a un castillo de donde se supone que debo de rescatar princesas si no sé dónde está? Oh, señor, eso es fácil. Ella misma la va a guiar. Ella irá con usted. ¿Cómo? ¿Qué tonterías dices? Sería un peligro para ella volver a subir montañas, cruzar ríos, atravesar bosques y finalmente involucrarse en una pelea con ogros. Pues le digo la verdad, ella irá con usted. Me resigné a aceptar lo que Clarence me decía y a la mañana siguiente salimos de Camelot. Elisenda y yo montados en un solo caballo. Yo iba con la armadura completa, 50 piezas de metal que me cubrían de pies a cabeza. Poco a poco nos fuimos adentrando en el bosque. Yo iba agobiado dentro de mi coraza, que pesaba 1 tonelada. Pero a medida que avanzaba el día y el sol subía en el cielo, ya no solo fue problema el peso, sino el calor que me empezó a sofocar. Estaba encerrado prácticamente en un horno que me cocinaba vivo. ¡Ay, mi madre! ¡Qué calor, por Dios! ¿Y cómo pesa esta armadura? ¡Uf! Me voy a desmayar. Finalmente no pude más y me bajé del caballo. Pidiendo ayuda a Elisenda, me quité la armadura. Después de beber mucha agua, que Elisenda muy atenta me trajo en mi yelmo, me dispuse a descansar. Al cabo de un tiempo, continuamos el camino, esta vez yo caminando y Elisenda en el caballo. Más adelante nos encontramos con un grupo de pobres desdichados que estaban reparando un camino. Era gente muy pobre que andaba en harapos. Los invité a comer con nosotros, pero Elisenda puso mala cara y dijo que ella era de la nobleza y que no podía compartir con esa gente pobre. Las diferencias sociales en el reino de Camelot estaban muy marcadas. Me puse a dialogar con uno de ellos. «Buenos días, señor. ¿Qué están haciendo?» «Estamos arreglando el camino que va a la casa de mi señor». «Oh, entonces ustedes son la servidumbre». No somos siervos. «Oh, entonces son esclavos». «Para nada, somos hombres libres». «Entonces a ustedes se les paga por hacer este trabajo». No, se supone que debemos trabajar gratis para nuestro Señor. Durante 3 días a la semana, nosotros y nuestros hijos. Es lo normal. «Sí, es lo normal, pero me cago en la normalidad». «Pero si no les gusta esta situación, ¿por qué no se van?» Se supone que no podemos irnos sin el permiso de nuestro Señor. «El dichoso Señor». Entonces, ellos me contaron que estaban sujetos a una serie de obligaciones por su señor. Por ejemplo, no podían moler su propio trigo para hacer harina, que debían de llevar el trigo a moler en el molino del señor, quien les cobraba por ello. Que el señor podía usar sus campos para plantar lo que él desee, sin importarle si ese campo ya estaba sembrado. No podían vender sus tierras sin permiso del señor, y que debían pagar tributos considerables, mientras que los señores no tenían que pagar ningún impuesto. Estos eran los llamados, entre comillas, hombres libres en Camelot. Se suponía que no eran ni esclavos ni siervos, componían el 70% de la población. Eran pequeños campesinos, entre comillas, independientes y artesanos, y eran la verdadera nación. Formaban lo único que era útil y realmente respetable del reino. Por tanto, perjudicarlos era perjudicar a la nación. Estaban a merced de una nobleza y de un rey perezosos, improductivos, que solo conocían el arte de malgastar el dinero y destruir. Y sin embargo, por medio de ingeniosas maniobras, esa nobleza, que era la minoría, en vez de hallarse a la cola, como correspondía, marchaba a la cabeza con las banderas desplegadas. Aseguraban que ellos eran la verdadera nación, y a fuerza de afirmarlo, la gente acabó por creerlo. Y no solamente lo creyó, sino que opinó que era lo conveniente y lo justo. Yo vengo del futuro, donde este tipo de situaciones, totalmente injusta, nadie puede tolerar.
Así que le dije al único que se quejaba de su situación: si te dieran a elegir si quieres seguir viviendo así o mejor verte libre de verdad del dominio de los señores de la nobleza, ¿qué elegirías? Yo diría que no. Tomé un papel y escribí: Clarence, hazlo entrar en la fábrica de hombres. Vas a ir a Camelot y entregarás esto a Clarence de mi parte. Oh, ese Clarence debe ser un sacerdote, ya que sabe leer. No, no es sacerdote. Sabe leer porque yo le he enseñado y a ti será lo primero que te enseñen también. Continuamos nuestro camino, Elisenda y yo, y al cabo de unos días, cuando llegamos delante de una pequeña colina, ella empezó a ponerse nerviosa, impaciente, y me dijo que nos encontrábamos cerca del castillo de los 3 ogros. Yo también me puse nervioso, porque por fin iba a ver el castillo, los 3 ogros y las 44 princesas. Elisenda se bajó del caballo y se subió a unos árboles para ver a la distancia. Yo la seguí. ¡Ahí está el castillo! ¿Eso es un castillo? Pero si no es más que una choza con un chiquero lleno de chanchos y una zanja alrededor para desagüe. Me miró sorprendida y triste. Su rostro se ensombreció y durante un rato estuvo reflexionando. Es sorprendente que ahora esté encantado este castillo, pero no para todo el mundo, sino solo para ti. Aquí está el castillo con las grandes torres, sus banderas y su fosa alrededor. ¿Y para ti solo es una choza y un chiquero? Comprendí que era inútil discutir con ella sobre la diferencia entre la realidad y los encantamientos. Lo importante era que para ella eso era un castillo y yo no quise contradecirla. Le dije: tienes razón, el castillo está encantado, solo para mí. Es así como actúan los grandes magos y es uno de ellos quien protege este castillo con toda seguridad. Las doncellas aparecen como chanchos para mí, pero gracias a ti ahora sé que son doncellas y las trataré como se merecen. Gracias, noble caballero. Sé que las libertarás, porque eres más inteligente, fuerte y valeroso caballero que jamás ha existido. No te preocupes, Elisenda. Liberaré a cada una de las princesas y también me enfrentaré a los 3 porquerizos. ¿Pero cómo? ¿Tú ves a los 3 ogros de 4 brazos y un solo ojo como si fueran porquerizos? El encantamiento del mago es realmente muy poderoso. Ve, caballero, y por favor ten cuidado. Esta aventura es muy peligrosa. Bajé del árbol y me dirigí a la choza. Siempre guardaré gratitud a los porquerizos, quienes, aunque les pareció extraño, estuvieron de acuerdo en venderme los 44 chanchos sin preguntar demasiado. Nos fuimos de aquel sitio, Elisenda, yo y los 44 chanchos. El camino de regreso fue encantador, porque teníamos que estar atentos a que ningún princesa, se saliera del camino. Pero fue un divertido viaje finalmente. Yo iba riendo, pero a la vez reflexionaba: ¿qué tanto de lo que vemos es fantasía y creemos que es realidad? ¿Y qué tanto estamos seguros de tener la verdad? Así fue como finalizó mi primera gran aventura en Camelot, la corte del rey Arturo.
Bueno, amigos, ya estamos por cerrar el programa, por terminar este primer programa de Los Libros Son de Todos, y hay algunos temas que queremos tocar también que son muy importantes. Ustedes saben que actualmente no solamente es el medio tradicional que es la radio, sino que tenemos redes sociales, ¿no? Entonces nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos YouTube y tenemos TikTok. Entonces, en todos ellos nos van a encontrar como Los Libros Son de Todos, ¿no? En Facebook como Tajpachau Takenki, Los Libros Son de Todos. ¿Qué quiere decir Tajpachau Takenki? Quiere decir todo es de todos en Aymara, ¿no es cierto? Y bueno, nos van a identificar también porque tenemos un lindo logo, que es un colibrí, ¿no es cierto, Jovi? Exactamente, le pusimos un colibrí porque nos encantan los colibríes y también porque simboliza muchas cosas interesantes y yo creo que les va a encantar el simbolismo que tiene el colibrí, pero investiguenlo. Sí, y van a ver que tiene muy lindos colores, es muy lindo. Entonces así nos pueden identificar en redes sociales, tanto en Facebook, YouTube y TikTok. Ahí van a encontrar estos mismos programas ahí colgados para cuando ustedes quieran escucharlos en el momento que lo deseen. Esa es una cosa. Y la siguiente es dar nuestro número para que se puedan comunicar con nosotros. El número de celular, el WhatsApp, es el 712-69427. Entonces, ¿para qué se pueden comunicar con nosotros? Bueno, sobre todo para darnos sugerencias, ¿no es cierto? Para dar comentarios sobre los programas que estamos haciendo, sugerirnos tal vez algún libro, alguna cosa que quieran que nosotros toquemos, algún tema, ¿no es cierto, Joey? Exactamente, lo que queremos es que se comuniquen con nosotros para sugerirnos temas, sugerirnos libros, sugerirnos si quieren poesía, si quieren libros de cocina. Eso ya está, estamos a voluntad del público directamente. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las mismas redes sociales, dejando comentarios en los videos que vamos a poner, entonces, de los programas. Entonces ahí también se pueden comunicar con nosotros, no hay ningún problema. Y también, si quieren difundir alguna actividad que ustedes estén realizando, la presentación de un libro, la presentación de una obra de teatro, de una obra de música, un concierto, cualquier tipo de arte o actividad cultural, también nos las pueden conocer a este número, que les repetimos, que es el 712-69427. Los libros son de todos. Pasando a otro tema, es el tema de que, como ustedes saben, estas actividades, o sea, hacer un programa de radio como este necesita mucho apoyo, muchos recursos. Entonces, si hay alguna persona, algún negocio, alguien que quiera auspiciar el programa, pues también comuníquense con nosotros al mismo número para charlar el tema de los auspicios. 712-69427. Esa es una parte, Jovi, y la siguiente es nuestra agenda cultural, porque también en cada programa les vamos a ir avisando sobre las diferentes actividades que se realizan en La Paz, el Alto, en la semana que viene, ¿no es cierto? Entonces, la primera actividad que tenemos es una actividad en el Museo Costumbrista Juan de Vargas, ¿no? Que está ahí en la calle, en la Sucre y Jaén, ¿no? Frente a la Plaza Riociño. Es una exposición que se llama Arte, Poesía y Locura, que va a estar desde el 5 hasta el 29 de marzo. Entonces, ahí están invitados todos a ir a esta linda actividad, ¿no, Yomi? Muy interesante su título, yo creo que va a estar muy bueno, yo creo que la gente se va a interesar y va a querer ir a ver de qué se trata, porque es arte, locura y ¿qué me has dicho? Y poesía. Y poesía, imagínense, son 3 ejes muy interesantes que a la gente le va a encantar. Sí, así que pásense por este museo y visiten el museo también, porque es muy lindo el museo, ¿no es cierto? Que hay básicamente cuestiones de la ciudad. Es muy lindo para los niños, sobre todo, porque tiene muchas maquetas, ¿no? Es como pequeñas representaciones de la ciudad, diferentes lugares. Creo que también entran las tradiciones, ¿no ve? Creo que está el carnaval, los pepinos, está los tambos, a las citas, varias costumbres que manejaba La Paz, ¿no? Claro. Exclusivamente La Paz. Sí, yo creo que les va a encantar a los niños, igual si quieren pasar sería muy bueno. Sí, es muy lindo ese museo.
Entonces ya saben, exposición de arte, poesía y locura del 5 al 29 de marzo en el Museo Costumbrista Juan de Vargas. La segunda actividad de las que queremos hablar es, va a haber un recital de guitarra clásica dado por Héctor Osaki. Esto va a ser el viernes 21 de marzo, mañana, a las 7 de la noche, donde en el Círculo Italiano, que queda en la avenida 6 de agosto, entre Pedro Salazar y Pinilla. Lo que tenemos de información es que la entrada va a ser 40 bolivianos y si tienen alguna consulta, esto lo hacen al 720-861. 720-861. El Círculo Italiano está ofreciendo este recital de guitarra clásica de Héctor Osaki. ¿Qué te parece, Jovi? Muy bueno, sí va a ser un recital de música clásica, es genial, a mí me encanta la música clásica, así que yo les invito cordialmente a que vayan a escuchar, porque va a estar muy interesante, muy bueno. Claro, la guitarra clásica es esta como grandes conciertos que se hacen, ¿no? Y el sonido de la guitarra siempre es bien interesante, ¿no? Es muy lindo, es un instrumento muy versátil, muy conocido, utilizado en la música folclórica también muchísimo, ¿no es cierto? En la música popular, digamos, es un instrumento que se usa demasiado, pero también es de música clásica, ¿no? Entonces es bien interesante ver a estos grandes virtuosos de la guitarra clásica interpretar temas de una manera muy especial, ¿no? Entonces están invitados ahí todos. Muy versátil la guitarra, yo creo que se va a escuchar muy linda la música clásica. Claro, la guitarra además que es un instrumento que ha cambiado tanto, ¿no? Porque está la guitarra acústica, digamos, normal, pero también está la guitarra eléctrica, ha habido derivaciones de este instrumento muy interesantes, ¿no? El tercer evento que queremos compartir con ustedes es un musical del coro de la Sociedad Dante Alighieri que se llama, titulado Mamma Mía. No sé si se ubican de la película, ¿no? Esto va a ser el jueves 27 y el viernes 28 de marzo a las 7 de la noche en el Cine Teatro 6 de agosto, en la avenida 6 de agosto. El costo va a ser de 35 bolivianos la platea y 25 bolivianos el mezzanine. No sé si te acuerdas de esta película, no sé si la has visto. Más que de la película me acuerdo del grupo, entonces es un grupo que a mí me gusta mucho. ABBA. ABBA, ¿no es cierto? Que era un grupo, y no estoy seguro si era noruego o sueco, pero era de por allá de los países nórdicos del norte de Europa, que fueron muy famosos en los años 70, 80, ¿no? Fue su época, unas canciones muy, muy lindas, muy de la época disco. Tal vez una de las canciones más conocidas es Chiquitita, que la hicieron en español, ¿no? Es muy conocida esa canción, ¿no? Y otras, muchas más. Pero luego se hizo una película, creo que es la que está referida, musical, que es una película que es como un musical, una historia llena de las canciones de ABBA, ¿no? Y en esta película, que creo que mucha gente la ha visto, se llama igual Mamma Mía. Mamma Mía es el título de una de las canciones también de ABBA, ¿no? Es muy linda la película, es sobre una chica o sea, es una mujer que tiene una hija y la hija se va a casar. Y el problema del tema de la película es que la señora no sabe quién es el padre de la hija, ¿no? Tiene ese pequeño dificultad. Y entonces, como se va a casar la hija y la hija quiere que su padre esté en la boda, pero como que nunca ha sabido exactamente quién era su padre. Entonces se invita a la boda a 3 hombres que son los posibles padres de ella, que obviamente se conocieron con su mamá hace muchos años atrás. Son personas ya mayores, digamos, ¿no? Entonces 3 hombres vienen al matrimonio y es todo el drama, digamos, porque ni la misma madre sabe exactamente cuál de los 3 es el padre. Y entonces es como una comedia, digamos, romántica, ¿no? Porque es como un volver a encontrarse con amigos antiguos, ¿no? Y tratar de velar ese misterio y vuelven a ver sentimientos y qué sé yo, un montón de cosas. Y todo con esta música tan linda de ABBA, ¿no? De Mamma Mía. Entonces es una muy linda
película que también yo les recomiendo que la vean, también es muy linda, muy entretenida, ¿no? Seguimos entonces. La siguiente que queremos hablarles va a haber una obra de teatro que se llama Amor, de Denise Arancibia Flores. Esta obra de teatro la está presentando la Escuela de Espectadores y Teatro Grito. Esto va a ser el viernes 21 y el sábado 22 de marzo a las 8 de la noche en Casa Grito, en San Miguel, en la calle José María Salles, número 939. En preventa está la entrada 50 bolivianos y en la puerta 60 bolivianos. Teatro, ¿no? Siempre es interesante el teatro, ¿no? Sí, a mí me encanta mucho el teatro porque es atractivo, entonces al público le encanta. Hay teatro que te hace participar, o sea, hay diferentes formas de enfocar diferentes temas que es muy lindo en teatro. A mí me gusta mucho el teatro. Uh-huh. Sí, sí, es genial y parece que es una comedia también romántica, Amor se titula. Entonces están todos invitados a ir a esta obra el viernes 21, sábado 22 de marzo, la obra Amor de Denise Arancibia Flores. Seguimos con nuestra última parte de la agenda cultural de esta semana. Se va a presentar un conversatorio con Ignacio Vera de Rada y Arturo Alarcón que se va a titular Literatura Boliviana en el Bicentenario. Esto va a ser en la Casa del Poeta, hoy día mismo, jueves 20 de marzo, a las 7 de la noche en la Casa del Poeta. Esta actividad está desarrollada por la Librería Subterránea. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De hablar de la literatura boliviana en el Bicentenario, ¿no? Ustedes saben, estamos en el año 2025, que es el año del Bicentenario de la fundación de Bolivia, ¿no? Desde 1825 hasta 2025 son 200 años. Y en esta ocasión se va a hablar de la literatura boliviana desde la perspectiva del Bicentenario, ¿no? ¿Te parece, Chofi? Oh, genial. Van a tocar entonces muy buenos autores, diferentes autores bolivianos también. Yo creo que van a estar las autoras bolivianas también. Yo supongo también, ¿no? Porque esto es siempre muy este problema del género, ¿no? O sea, todo es muy de hombres, ¿no? Pero bueno, ojalá sí se toque desde un punto de vista más integral, más abierto, de que la literatura no es solamente literatura de hombres, sino también de mujeres. Y en Bolivia tenemos grandes escritoras, ¿no es cierto? Bueno, hay muy conocidas, ¿no? Adela Zamudio, por ejemplo, que salía en el billete de los 5 bolivianos, que antes ya no hay, pero antes había, y salía Adela Zamudio, por ejemplo. Hilda Mundi. A mí me gustaba una poeta muy importante del siglo XIX que era María Josefa Mujía, una poetisa sucrense que tiene un poema muy lindo que es La Ciega. Ella era ciega, entonces tiene un poema que es La Ciega, que es muy doloroso y muy, muy lindo el poema. Y bueno, hay otras, actualmente hay grandes escritoras también, ¿no es cierto?, que escriben novelas, que escriben cuentos, hay muy buenas escritoras también. Hablando de mujeres autoras, yo creo que una de las más importantes, que no es necesariamente literatura lo que ella ha producido, pero es decir, no es literatura de ficción, no son cuentos, novelas, se trata de Domitila Barrios, antes conocida como Domitila Chungara, ¿no es cierto?, que fue esta mujer minera que escribió un librito que se llamó Si me permiten hablar, ¿no? Donde cuenta toda su trayectoria, toda su vida como dirigente minera, parece que era en Catavi, siglo XX, ¿no? Y sobre todo su actuación durante en la época de las dictaduras, especialmente la dictadura de Barrientos y bueno, las siguientes dictaduras hasta la dictadura de Banzer, ¿no? Entonces todo ese trayecto como dirigente es muy interesante, ¿no, Yomi?
Ojalá que toquen a estas novelistas y las escritoras, ojalá que las tomen en cuenta. Y hay también muy buenos escritores, ¿no? Va a haber como Jaime Sáenz, yo creo que lo van a tocar. También yo creo que estará Víctor Hugo Vizcarra, que es uno de los autores que a mí me encanta. Después Óscar Alfaro, no sé, ¿qué autores no te dijeron? No, solamente tenemos esto, literatura boliviana en el Bicentenario, de eso es lo que se va a hablar. Así que bueno, quedan todos invitados hoy a las 7 de la noche en la Casa del Poeta. Nada más, aquí con esto terminamos la agenda cultural. Los libros son de todos. Los libros son de todos.